Muy bien. Recording in progress. Sigamos. Bueno, hoy vamos a comenzar, chicos, con un tema que se llama ecuaciones diferenciales, ordinarias. Ordinarias no quiere decir porque estén mal vestidas o sean mal educadas. Se llaman ordinarias porque va a haber una función desconocida, alguna de sus derivadas, y esa función desconocida, que nosotros vamos a tener que hallar, depende de una sola variable. Es decir, vamos a tener una función y de x, o y de t, o x de t. Va a depender de una sola variable. Entonces, han accedido a la sala de espera. A ver, oye, van cayendo como gotitas. Admitir todos. Admitir, admitir, admitir. Bueno. Vamos a ver entonces qué es una ecuación diferencial. Lo primero, la definición. Una ecuación diferencial, escuchen bien, es una expresión matemática donde aparece una función desconocida y alguna de sus derivadas. La resolución analítica de una ecuación diferencial consistirá en hallar esa función desconocida o una familia de soluciones o de funciones. ¿Me van siguiendo? Porque vamos a ver que una ecuación diferencial siempre tiene solución y es una familia de soluciones, puede haber más de una. Y además después vamos a ver que si bajo determinadas condiciones esa solución es única. Lo cual es muy importante esto que les acabo de decir. Las ecuaciones diferenciales que vamos a estudiar contienen una función desconocida, es decir, una y de x o una x de t. ¿Me van siguiendo? Que depende de una sola variable, por ejemplo, y de x o x de t. Por eso se llaman no ordinarias, ecuaciones diferenciales ordinarias. Nuestro trabajo, como mencionamos en el párrafo anterior, consistirá en hallar y de x o x de t. Este tipo de ecuaciones diferenciales recibe el nombre de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y acá les planteo una ecuación diferencial ordinaria. Fíjense, aparece una derivada segunda respecto de y, respecto de x, y prima, y la función sin derivar. Nuestro trabajo, ¿en qué va a consistir? En hallar esta y de x. ¿De acuerdo, chicos? A nosotros nos va a aparecer un problema de este estilo, donde aparece una derivada segunda, una derivada primera, y una función sin derivar. O a veces puede aparecer solo una derivada primera con la función sin derivar. Bueno, este tipo de ecuación diferencial es del segundo orden. ¿Por qué? Porque hay una derivada segunda. Es el mayor orden de la derivada. De lo contrario sería de primer orden. Como en este caso, y' de x. Si este término valiese 0 y tuviésemos y' de x más c de y, bueno, sería una derivada, perdón, una ecuación diferencial de orden 1. Cuando la función desconocida depende de más de una variable, la ecuación diferencial recibe el nombre de ecuación diferencial en derivadas parciales. Eso lo van a ver ustedes, que son de mecánica, al año que viene en cálculo numérico. Van a ver algunas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. ¿De acuerdo? O sea que ahí van a tener una función desconocida, por ejemplo, una f de xy. O una, qué sé yo, z de xy. O de xt. Una función desconocida que depende de la posición y del tiempo. ¿Me van siguiendo? Podría haber hasta más de una variable. Podrían haber de 3 variables. De 4 variables. X y Z, T. ¿Está bien, chicos? Bueno, esas son las más complejas. Son ecuaciones muy de la mecánica, que acabo de decir, ¿no? Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, donde la función desconocida depende de las 3 variables espaciales y de la variable temporal. Muy bien. Esperen. Bueno. El orden de una ecuación diferencial, no viene esperando, ¿no?
El orden de una ecuación diferencial corresponde a la mayor derivada que aparece en la ecuación. Si aparece solo una derivada primera, la ecuación diferencial ordinaria será de primer orden. Si aparece una derivada segunda, será de segundo orden. Los fenómenos naturales y antrópicos, es decir, los fenómenos creados por el hombre, se modelizan mediante una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y o de segundo orden. Muy bien. Acá tenemos una ecuación diferencial, como la que les acabo de mostrar. Esta es de orden 2, ¿no? Segundo orden, ¿ven? Aparece una derivada segunda. Siempre me tiene que aparecer la función sin derivar, ojo, ¿no? En la ecuación diferencial. Siempre tiene que aparecer esta. Y acá tenemos, por ejemplo, una de primer orden. Y' igual a x cuadrado y. Admitida. A ver, aquí tenemos, ver. ¿Siguen entrando? Bueno. Hasta ahora vamos bien, chicos. Todo esto es para que ustedes, si mal no recuerdo, el año pasado, en Análisis 1, deben haber visto una clase de ecuaciones diferenciales. ¿O me equivoco? O media clase. Sí, sí, un par de clases tuvimos de eso. Al menos una, cuando vieron integrales. Cuando vieron aplicaciones de las integrales, ¿puede ser? Sí, sí, variables separables, si mal no recuerdo, era el método. Exactamente, que lo vamos a volver a ver ahora. O sea que esto les va a resultar relativamente fácil. Bueno, primer orden. Muy bien. Sigamos. ¿Qué es un modelo matemático? Bueno, el ingeniero trabaja con modelos matemáticos. Un modelo matemático es una descripción, por medio de una fórmula matemática o de una ecuación, de un fenómeno real. Algo que está pasando, un fenómeno real. Podría ser una deformación mecánica. Ya sea este fenómeno natural o antrópico, generado por el hombre. ¿Hasta ahí vamos bien? La finalidad del modelo matemático es comprender el fenómeno o hacer predicciones acerca de su comportamiento futuro. Fíjense, hacer predicciones de su comportamiento futuro. ¿Qué estoy diciendo acá? Una ecuación diferencial, de alguna manera, es un predictor. Me va a decir cómo va a evolucionar un sistema. De hecho, ¿cómo piensan ustedes que se calcula a qué hora sale el sol a la mañana? O cuándo va a haber un eclipse. Se resuelve mediante ecuaciones diferenciales, porque se conocen todas las leyes físicas que rigen el sistema. Entonces yo puedo predecir cómo se va a comportar el sistema. ¿Está? Un poco una ecuación diferencial es, como yo les decía, hacer futurología. Queda mal que les diga esto, ¿no? Pero ¿se entiende más o menos lo que les estoy diciendo? Chicos. Sí, sí. ¿Se entiende? Bueno, muy bien. Formulamos el modelo matemático a través de un razonamiento intuitivo del problema. Fíjense, formulamos el modelo matemático a través de un razonamiento intuitivo del problema, o a partir de las leyes físicas basadas en la evidencia proveniente de una experimentación. ¿Está bien? El modelo matemático a menudo toma la forma de una ecuación diferencial. Es decir, una ecuación que contiene una función desconocida y alguna de sus derivadas. ¿Me van siguiendo? En el mundo real ocurren cambios y queremos predecir el comportamiento futuro sobre la base de cómo cambian los valores actuales. Acá está lo que yo les decía. En el mundo real ocurren cambios y queremos predecir el comportamiento futuro sobre la base de cómo cambian los valores actuales. Max Planck, no sé si alguna vez oyeron hablar de él, es el padre de la mecánica cuántica, el que formuló la mecánica cuántica, ¿no? Dijo algo así como que la física actual, en tanto que organizada teóricamente, está completamente gobernada por un sistema de ecuaciones diferenciales espaciotemporales.
¿Está bien? Bueno, ejemplo sencillo de modelos matemáticos que emplean ecuaciones diferenciales ordinarias. Fíjense, es una ecuación diferencial, me aparece P' de P a de T sería P', igual a K por P. K por P. ¿De acuerdo? Este es un modelo matemático de crecimiento poblacional. ¿Qué me está diciendo? Que la variación de la población, esto podría ser positivo, podría ser negativa, cómo está variando la población, depende de la población y de una constante. Y este es otro modelo de crecimiento poblacional que se conoce como ecuación diferencial logística. ¿De acuerdo? Bueno, y acá tenemos otro modelito. Cuando digo modelito, no es de moda, de ropa. Acá tenemos mx2 puntos, ¿qué será x2 puntos? La aceleración, ¿no? Por k por x. Esto es el estiramiento, el desplazamiento debido a un resorte, igual a 0. ¿Esto qué es, chicos, en física? Es un oscilador armónico simple, o un oscilador no amortiguado. Esta es la famosa ley de Hooke. ¿De acuerdo? Masa por aceleración igual a menos k por x. Ley de Hooke. Esta ecuación diferencial ordinaria modeliza la oscilación de una masa sin fuerzas de amortiguamiento. Las fuerzas de amortiguamiento están dadas por el término C por X punto. Fíjense, esta ecuación diferencial no tiene derivada primera. Si tuviese derivada primera sería otro tipo de sería un oscilador amortiguado. Este es no amortiguado. Muy bien. ¿Hasta ahora venimos bien, chicos? Vamos entrando en tema, ¿no? Para no meternos directamente en matemáticas, en gráficas, todo esto es muy charlado, pero es importante que entiendan los conceptos, de qué estamos hablando. Esto lo escribí yo como si yo estuviese dando la clase en el aula, con un lenguaje coloquial, para que lo entiendan todos. ¿Está bien? ¿Se entendió todo? ¿Qué era X con los 2 puntos? X con los 2 puntos es la aceleración, es la derivada segunda de X del espacio respecto del tiempo. Ah, ¿Te acordás de Física 1? sí. Lo veían así, como le ponían dos puntitos o dos apóstrofes, como dos acentos. Sí, con los acentos me parece que Bueno, era. Por eso. yo tengo la notación de exacta, de la Facultad de Ciencias Exactas. Como físico, bueno, nosotros poníamos punto. Punto es derivada primera, dos puntos derivada segunda, es decir, velocidad y aceleración. Bueno. Muy bien. Sigamos. Vamos a ver. Esto ya lo vimos, lo vieron ustedes el año pasado seguramente. Me confirmaron que lo vieron, le habrán dedicado una clase. Las ecuaciones separables, ¿no? Bueno, una ecuación diferencial de primer orden, en la cual la expresión de y a de x se puede factorizar como una función de x multiplicada por una función de y, es decir que, bueno, pasa esto, ¿no es cierto? Esto sería y', y podría estar multiplicada por una función que depende de x y por otra función que depende de y. Como acá, fíjense. Y' tenemos una g de x y una función que depende de y. ¿Está bien? Y esta y', ¿qué voy a hacer? Me va a convenir escribirla así, como de y a de x. Olvidémonos, esto es, digamos, la parte formal matemática que termina en una integral, ¿no? Termina esta integral. Veámoslo acá, resuelva y' igual a x cuadrado por y. ¿Siguen todos, chicos? Y' igual a x cuadrado por y. ¿De acuerdo? Bueno. Y', ¿cómo lo voy a escribir entonces? Así. De y a de x. ¿Se entiende?
por x cuadrado por y. Ahora lo que voy a hacer, como y es distinto de 0, obviamente, podría ser 0, y sería una solución que se llama trivial, 0 igual a 0. ¿Bien? Lo que voy a hacer es juntar lo que tiene y diferencial de y de un lado, y lo que tiene x y diferencial de x del otro. O sea, esta y la voy a pasar acá, ahí, y el diferencial de x lo voy a pasar acá. ¿De acuerdo? Y acá lo hice, ¿ven? Si es distinto de 0, me va a quedar dy sobre y igual a x cuadrado diferencial de x. ¿Lo ven todos? Bueno, y luego, una vez hicimos esto, lo que vamos a hacer, vamos a integrar ambos miembros de la igualdad. Es decir, a continuación, integramos ambos miembros de la igualdad. Es decir, voy a meter un símbolo integral acá y un símbolo integral acá. Y lo tenemos en este renglón, ¿ven? Diferencial de y sobre y, integral. Metí la integral acá. Y acá me va a quedar integral de x cuadrado diferencial de x. Bueno, ¿cuánto vale esta integral? Logaritmo del módulo de y, y esto me va a quedar x cubo sobre 3 más una constante. Acá tendría que también haber puesto una constante. ¿Se entiende? Pero las pongo todas de este lado. Acá podría haber puesto, qué sé yo, C1 y acá C2, las junto todas acá y las llamo C. ¿Se entendió? ¿No? No hay ningún misterio acá. ¿Está bien, chicos? Bueno, entonces ahora lo que hago, cuando tengo una expresión así con logaritmo, lo que voy a hacer es, hago e a la logaritmo del módulo de y, ¿lo ven? E a la logaritmo del módulo de y, que me va a terminar dando el módulo de y, esto. Si yo hago e a la algo, también lo tengo que poner de este lado, para que se mantenga la igualdad, tengo que hacer e elevado a esto y e elevado a todo esto. Acá lo puse, ¿ven? E a la x cubo sobre 3 más c. Y esto lo puedo desglosar como e a la c por e a la x cubo sobre 3. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? ¿Alguna dificultad con la matemática? ¿Todo bien? Bueno, e a la logaritmo del módulo de y, ¿cuánto es? Un módulo de y. Y esto me va a quedar e a la c por e a la x cubo sobre 3. ¿Estamos? Bueno, saco la barra de módulo y esto me va a quedar más menos e a la c por e a la x cubo sobre 3. Bueno, y acá lo que puedo hacer, esto como son números, es un número constante, lo llamo a mayúscula. Donde A es una constante arbitraria, podría ser e a la c, podría ser menos e a la c, o inclusive 0, y me da todo 0. La solución no es única, sino que tenemos una familia de soluciones. Dado, y esto acuérdenselo muy bien, dado que no nos fueron dadas las condiciones iniciales, o de contorno. Igual a 0, también es solución de la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Hasta ahora, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos? Ninguna. ¿Venimos bien? ¿Los 19 presentes entendieron todo? Bueno, Sí, se entiende. fantástico. Bueno. Ahora vamos a ver un tema muy importante. Este es muy teórico, pero bueno, hay que saberlo, ¿no? Sin demostración. Existencia de solución y unicidad. Hay teoremas que me dicen que una ecuación diferencial siempre tiene solución, y a su vez me dicen que esa solución es única para determinadas condiciones iniciales y de contorno. Entonces, veamos lo que les escribí acá. Existen procedimientos analíticos, cualitativos y numéricos. Nosotros vamos a ver analíticos y cualitativos. Numéricos lo van a ver en cálculo. Lo único que se les va a dar numérico es el método de Euler, que se lo voy a dejar, es un algoritmo que se lo dé Camila en la práctica.
O sea, repito, existen procedimientos analíticos, cualitativos y numéricos para el estudio de las ecuaciones diferenciales. Para el caso de ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales, problema del valor inicial, podemos decir que existe una solución sin tener ningún conocimiento de una fórmula matemática o expresión matemática de esta. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Insisto, lo voy a volver a leer. Para el caso de ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales, problema del valor inicial, cuando uno habla de valor inicial uno lo asocia con el tiempo, pero no tiene por qué ser el tiempo. Puede ser un extremo, no sé cómo decirlo. También se llama condición de contorno. Así que, bueno, después veremos cuando veamos ejemplos. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo, no? No tiene por qué ser el tiempo, puede ser una posición, y de x. Y de x no es la variable dependiente y x la independiente es una posición. No tiene por qué ser el tiempo, pero yo necesito, por ejemplo, tener un valor de la función en x igual a 0. A eso lo llamamos problema del valor inicial. Podemos decir que existe una solución sin tener ningún conocimiento de una fórmula matemática o expresión matemática. ¿Está bien? De esta. Esto es diferente a preguntar cuál es la solución o cómo se ve la gráfica de la ecuación. Acá se va la gráfica, ahí me parece que iba una E. Esto es diferente a preguntar cuál es la solución o cómo se ve la gráfica de la ecuación. ¿De acuerdo, chicos? Hasta ahora, no digo que esto sea verso, pero bueno, es como una introducción. Nosotros sabemos que siempre tenemos una solución, y que esa solución para determinadas condiciones de contorno o para un valor inicial es única. Si no nos dan las condiciones de contorno o iniciales, vamos a encontrar una familia de soluciones. Teorema de existencia. Dado el problema de valor inicial, a ver, ¿me aguanto un segundito, chicos? Teorema de unicidad. La solución del problema de valor inicial es única. Lo que yo les vengo diciendo. Fíjense, ahora lo van a entender perfecto esto. Vamos a resolver este problema. Y prima, directamente lo escribo así en la forma diferencial, de y a de x, con un coeficiente de diferenciales, es igual a e a la menos i coseno de x. Y también coseno diferencial. Y fíjense, me dan i de 0 igual a 1. Esto sería una condición inicial, o de contorno. Yo necesito algún valor por donde empezar. ¿De acuerdo? ¿Tiene que ser siempre un i de 0 o puede ser un i de No. otro valor? Te pueden haber dado un i de 1. Claro. Generalmente ponemos 0 porque es más fácil. Me podrían haber dado i de 1, i de 5. ¿De acuerdo? Algún valor conocido que me permita reconstruir de alguna manera la gráfica o el comportamiento de la función. Si no, voy a hallar una familia de soluciones. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Primero, aplicamos el método de las variables separables, ¿de acuerdo? Que recién acabamos de ver uno. Juntamos lo que tiene y de un lado y lo que tiene x del otro. Fíjense, acá la voy a pasar dividiendo, ¿no? Acá está, ¿ven? Diferencial de x sobre a la menos i. Y la x, la diferencial de x la paso acá. ¿Me van siguiendo, chicos? Y me quedó esto. Diferencial de y sobre a la menos i igual a coseno de x diferencial de x. ¿Hasta ahí todo bien? Yo sé que esto es un plomo, sobre todo tener que hacerlo así y no tener
como es una tablet para ir graficando, ¿no? Para ir dibujando. Por ahí con la tableta y el profesor escribe, parece más a un pizarrón, como si estuviese explicando el pizarrón. Bueno, ¿qué hago ahora? Pongo la integral a ambos lados, integro a ambos lados la igualdad. Me va a quedar diferencial de i sobre i a la menos i igual a la integral de coseno de x diferencial de x. ¿Está bien? Bueno, esta me va a quedar, esto e a la menos i es como tener 1 sobre e a la i, por lo tanto me va a quedar la integral de e a la i igual a coseno de x diferencial de x. ¿Cuánto vale la integral de e a la i? E a la i, más una constante. ¿Está bien? No, ni la pongo la constante porque junto toda la constante de este otro lado. ¿Cuánto es la integral del coseno de x? Seno de x. Bueno, y acá está. ¿Esto cómo está, chicos? ¿Esto cómo está? Ahora yo le hago el logaritmo, ¿cierto? Me va a quedar, si yo hago el logaritmo de a a la i, me va a quedar i, ¿no? Igual al seno de x más c. Y acá está. Y logaritmo del seno de x más c. Esta es la solución general. Si ustedes se fijan en esto, chicos, esto sería una familia de soluciones, no es la solución. Porque acá uno le puede agregar cualquier valor a esto. ¿Se entiende? Había muchas soluciones, infinitas. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a usar? Voy a usar esta información que me dio en este dato, que i de 0 es igual a 1. Entonces, ¿para qué? Para ver cuánto vale esta constante. Porque si no, este valor puede ser cualquiera. Infinitos. De hecho, esto tiene infinitas soluciones si yo no le pongo esta condición. ¿Me van entendiendo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, para que esto tenga una solución única, tengo que utilizar esta información. Entonces, voy a utilizarla. Donde aparece x, en la solución pongo 0. Y yo sé que eso me tiene que dar 1. Entonces me va a quedar logaritmo de seno de 0 más c es igual a 1. ¿Cuánto vale el seno de 0? 0. Quiere decir que el logaritmo de c es igual a 1. Ahora, ¿qué número c al cual yo le aplico el logaritmo vale 1? E. El logaritmo de e es 1, ¿no? ¿De acuerdo? Yo podría haber hecho e al logaritmo de c igual a e a la 1 igual a e. ¿Está bien? Bueno, por lo tanto, acá está, ¿no? E a la logaritmo de c, a la logaritmo de c es igual a e a la 1, c igual a e. ¿Se entendió esto? Por lo tanto, la solución del problema inicial es i igual al logaritmo del seno de x más e. Esta es la solución de esta ecuación diferencial. Y es única. Existe y es única. En la práctica ustedes van a tener problemas donde van a tener que ver si tal función cumple, es solución de la ecuación diferencial. Por lo tanto, la van a tener que derivar y ver si la cumple, ¿no es cierto? Si yo ahora derivase esto, si yo lo derivase, me quedaría que i es igual, i prima, bueno, la derivada del logaritmo, ¿cuánto valía? Bueno, hagan la prueba y les debería dar algo parecido a esto. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Bueno, o esto exactamente. ¿Está bien, chicos? Bueno. Sigamos. Bueno. Campos dependientes o direccionales. ¿Se entendió lo que vimos recién? Chicos. ¿Se entendió Sí, esto? se entendió, profe. Sí, se entiende. Bueno. ¿Seguro, no?
Bueno. Sigamos. Campos dependientes o direccionales. Si una ecuación diferencial de la forma y' derivada de y respecto de x igual a f de xy, fíjense esto, por ahí ustedes se asustan. Esto es decir que a mí me aparece, del otro miembro de la ecuación diferencial me aparece x e y, como acá. Fíjense, a ver. Esto que está acá sería la f de xy, porque fíjense, me aparece y me aparece x. ¿Lo ven? No hay ningún misterio eso. Entonces yo puedo decir que y' es igual a f de xy. Fíjense que todas las ecuaciones diferenciales son iguales. Fíjense, por ejemplo, esta, de vuelta. Y' es una f de xy, porque a esto que está acá yo lo llamo f grande, a veces se llama f chica, de x y de y, porque me aparece la variable independiente y la variable dependiente, la función. ¿Me van siguiendo, chicos? Pero esto se los quiero aclarar bien para que no se compliquen la vida. Porque acá, fíjense, si una ecuación diferencial ordinaria de la forma y' igual a f de xy, ¿de dónde salió esto? Bueno, es lo que yo les acabo de mostrar. Siempre me va a aparecer una y' igualado a algo que tiene x y que tiene y, la función desconocida. X puede estar al cuadrado, al cubo, ser un coseno de x, unida a la x, lo que sea, ¿no? Entonces, volvamos a leer. Si una ecuación diferencial ordinaria, de esta forma, no pudiera resolverse en forma explícita, es decir, con algún método conocido, aún podemos tener una idea aproximada de la forma de la gráfica de la solución. Estas gráficas se llaman curvas soluciones. ¿Está bien, chicos? Curvas soluciones. Bueno, en cualquier punto xy, me van siguiendo, ¿no? Vamos despacito. En cualquier punto xy, del dominio de f de xy, o sea, uno lo que va a tratar de hacer es graficar esto. Esto. Bueno. Asignando valores. En cualquier punto xy del dominio de f de xy, sabemos que el número f de xy igual a di a de x, que representa la pendiente. Porque acuérdense que esto es y', esto es una derivada. Cuando yo la evalúo en x y en y, ¿qué me da? Una pendiente, una inclinación de la función. ¿Se entiende? Vuelvo a leer. En cualquier punto xy del dominio de f de xy, sabemos que el número f de xy igual a di a de x representa la pendiente de la curva solución. Eso quiere decir que en cada punto xy, la ecuación diferencial nos da la dirección, inclinación pendiente, en que la curva está orientándose. No se haciendo porque ahora les voy a dar un ejemplo numérico y lo van a entender. Si dibujamos un pequeño segmento de recta con pendiente f de xy en una gran cantidad de puntos xy, esto es un trabalengua, discúlpenme que lo haya escrito tan mal, pero bueno, traté de escribirlo en un lenguaje que se entienda. Tenemos el campo direccional. Bueno, les presento un campo direccional. Un campo direccional es esto. Ustedes no lo van a tener que dibujar campo direccional, les va a venir dado. Y a lo mejor les piden, halle la curva solución de tal cosa, que pasa por el 0, 0, por acá. Y bueno, uno dibujaría algo así, como esto, ¿no? ¿Lo ven? ¿Qué son estos palotes? Discúlpenme que hable así, estos palotes. ¿Qué son?
son la pendiente en este punto. Fíjense, acá me está diciendo que en 0, 0, la pendiente de esta f de xy es ¿cuánto? Este ángulo. O sea, este ángulo, supongamos que este ángulo es, no sé, menos 1. Podría ser menos 1, ¿no? Menos 45 grados. 135 grados. ¿Lo ven? Lo mismo que acá. Acá sería 0. ¿Ven? Ahí sería 0. Acá también sería 0. La pendiente, ¿no? Este gráfico corresponde a una función que les voy a dar yo ahora, que es esta que está acá. Campo direccional de la ecuación diferencial ordinaria y' igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1. ¿Se entiende? Si ustedes se fijan, esto, ¿qué es, chicos? Esto es la f de xy. Asignémoslo, por ejemplo, a x valor 0 y a y valor 0. ¿Qué me va a dar? 0, 0, menos 1. ¿Lo ven? Acá está, menos 1. ¿De acuerdo? Asignémoslo, por ejemplo, a ver, al x menos 1 y 0. Si x vale menos 1, menos 1 al cuadrado, 1. Más 0, 1, menos 1, 0. Fíjense, acá tengo el 0. ¿Lo ven? Tomemos, por ejemplo, este punto. ¿Este punto cuál sería? El de acá. Bueno, este sería un medio, ¿no? No me gusta andar llevando al cuadrado un medio, pero bueno. Podríamos hacerlo, pero bueno. Uno tendría que hacer, por ejemplo, acá sería un medio al cuadrado, un cuarto, equivale a 0, un cuarto, menos 1, menos 3 cuartos. ¿Ven que tiene un poquito más de inclinación? Menos 3 cuartos. Vamos a este punto. ¿Este punto cuál sería? X igual a 0, igual a 1, ¿no? Si x vale 0, 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1, menos 1, 0. Fíjense. Una pendiente de 0, ¿cuánto es? Una pendiente horizontal. Ahí está. ¿Se entendió, chicos? ¿O se perdieron? Se entiende, se entiende. Yo lo entendí. Vamos a ver uno un poquitito más, más piola, a ver, con tablita, donde lo podemos seguir. Ya les digo, a ustedes no van a tener que hacer esto. Les va a venir dado y ustedes lo van a tener que interpretar y los van a tener que usar estos gráficos. Estos gráficos se llaman campos direccionales. ¿Está? Bueno, vamos a ver este. Este es este mismo que acabamos de ver acá. ¿Tengo más? ¿Sí? Bueno. Ahora sí lo van a entender. Dibuje el campo direccional para la ecuación diferencial y' igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1. ¿Lo ven? Bueno, aplique el resultado del inciso A para dibujar la curva de solución que pasa por el origen. Entonces comencemos a dibujar el campo direccional. Insisto, nadie les va a pedir que dibujen un campo direccional porque se vuelven locos. Se vuelven locos porque tienen que tomar, no sé, 100 puntos. Fíjense, acá hay 3, 6, 9. 9 por 9 o 9 por 10, 90 puntos hay. 90 flechitas, por llamarlo de alguna manera. 90 palitos. Bueno, entonces, hagamos lo siguiente. Hacemos una tablita de valores, x, y el valor, ¿qué sería esto? La pendiente, la inclinación, porque fíjense, y' es de y a de x. Esta es la f de xy. La f de xy, ¿qué es, chicos? La inclinación, el ángulo de este vectorcito. No lo llamo ni siquiera vector, porque un vector tiene dirección y sentido. Esto es un palote con un determinado ángulo, que el medio del palote está puesto en el punto. Acá, el punto acá sería el menos 2, 0. Sería, busquemos menos 2 para x, 0 para y. Es este que está acá. ¿Lo ven? Bueno, si hacemos las cuentas me va a quedar menos 2 al cuadrado, 4, más 0, 4, menos 1, 3. ¿Qué es este 3? El valor de la pendiente. Busquen un arco tangente igual a 3, y ese es el ángulo con el que tendría que dibujar este palote.
este palito, que no es un vector. ¿Se entiende por qué no es un vector? Porque no tiene ni dirección ni sentido. No tiene ni dirección, ni sentido, ni intensidad, ni magnitud, ni módulo. ¿Está? Es como una flechita, ¿de acuerdo? Es este que está acá. ¿Lo ven, chicos? Este 3 que me representa este ángulo, la inclinación. ¿Tiene una calculadora a mano? Busco en el arco tangente de 3, ¿cuánto les va a dar? Les va a dar un ángulo grande. ¿Qué sé yo? Por ahí les da un ángulo de 70 grados, 80 grados. ¿Lo tienen a mano eso? 71,56. Bueno, ¿vieron? ¿Ven que está bastante empinado? Busquemos, por ejemplo, acá, en 0, 0. ¿Dónde está el 0, 0? Este. 0, 0 que lo hice antes. X0 y 0 menos 1. Pendiente menos 1, ¿a qué corresponde? A un ángulo, fíjate, de 135 grados, que es esta inclinación. ¿La ven, chicos? 135 grados. Parecería que acá en un medio, que no está hecho, también. No aparece ninguna más con un medio, pero es muy parecida. Vayamos, por ejemplo, a menos 1. Menos 1, 0. Acá está. Menos 1, 0. Bueno, menos 1 al cuadrado, 1, más 0, 1, menos 1, 0. ¿Ven que es horizontal? Y esta también es horizontal, la que tiene 1 y 0. Acá está. 1 con 0 me da 0. 2 con 0 me da 3. 2, acá está. 2 con 0 me dan 3. ¿Ves que vale lo mismo que esta? Bueno, y después me dicen que dibuje la curva solución que pasa por el origen. Entonces vengo por el origen y voy viendo qué curva aproxima mejor con los palotes estos, con estos pseudo vectores, que no son vectores. ¿De acuerdo, chicos? El campo direccional, en realidad, es una suerte de familia de soluciones. ¿Se entiende? Porque me podrían haber dicho, bueno, busque la solución que pasa por, no sé, por este punto. ¿Este cuál sería? El 3 medio 0. Bueno, entonces yo tendría que hacer así, me voy fijando, aproxima por acá, aproxima por acá. ¿Lo ven, chicos? ¿Lo ven? Yo acá tengo ¿cómo es? En este campo direccional, tengo presentada la familia de solución de la ecuación diferencial. ¿Está? Y acá me pidieron, aplique el resultado del inciso A para dibujar la curva solución que pasa por el origen. ¿De acuerdo? ¿Se entendió el problema? Chicos, Sí, ¿lo sí, sí. entendieron? Sí, bien, profe. ¿Lo entendieron? Buenísimo. Bueno, porque estos son temas un poquito complicados. Bueno. Vamos a seguir. Hasta ahora venimos bien, ¿no? Muy bien. Bueno. Aguántame un segundito. Bueno, pregunten directamente, no me lo manden por el chat. Pregúntenme directamente, no sean tímidos. Bueno, ¿se entendió entonces lo del campo direccional? Y ahora voy a volver sobre este campo direccional, para compararlo con otro campo direccional. Bueno. Punto de equilibrio y línea de fase de una ecuación diferencial autónoma. Ahora, a continuación, vamos a ver lo que es una ecuación diferencial autónoma.
Fíjense, esta, por ejemplo, ¿cuál es la ecuación, la variable independiente? Si yo tengo, esto es una función y de x, la variable independiente, ¿cuál es? X. ¿Está? Chicos, Sí, sí. ¿eh? La variable independiente es x. Bueno, las ecuaciones diferenciales autónomas tienen la particularidad de que en el, digamos, en la expresión f de xy no aparece la variable x, o f de xt, o f de it. No aparece la variable independiente en el segundo miembro, y se conoce como autónoma. Fíjense, en general una ecuación diferencial de la forma y' igual a f de y, me estaría faltando x, ¿no? Acá fíjense, usé la expresión de f minúscula, porque también en los libros la van a encontrar, tanto con f mayúscula, esta, la van a encontrar con f mayúscula como f minúscula. Lo importante es que ustedes sepan a qué se refiere esta f de xy. Esta f de xy es esta expresión matemática, lo que está del otro miembro de la ecuación diferencial. Y' igual a algo, donde me aparece y me aparece x. Esta no es una ecuación diferencial autónoma. ¿Por qué? Porque aparece la variable independiente x. ¿Lo ven, chicos? ¿Está? Bueno. Sigamos. Entonces, repito, una ecuación diferencial de la forma y' igual a f de y, en la que falta la variable independiente en el segundo miembro, se conoce como autónoma. ¿Me van siguiendo? Joya. Quedó claro entonces que esta no es autónoma, porque aparece la variable independiente x. Bueno, para una ecuación de este tipo, las pendientes de dos puntos diferentes, atiendan bien, con la misma coordenada y deben ser iguales. ¿Me escucharon bien? Repito, para una ecuación de este tipo, las pendientes de dos puntos diferentes con la misma coordenada y deben ser iguales. Esto significa que si conocemos una solución para una ecuación diferencial autónoma, que podemos obtener una infinidad de otras con solo desplazar la gráfica conocida hacia la derecha o hacia la izquierda. En las ecuaciones diferenciales autónomas aparecen soluciones de equilibrio. Puede haber más de una. En ella el campo direccional es horizontal. En las soluciones de equilibrio el campo direccional es horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me encontraría acá con un campo direccional con todos estos vectorcitos o estos pseudo vectorcitos, todos con pendiente cero. Bueno, vamos a analizar esto. Fíjense, para una misma coordenada y, las pendientes de dos puntos diferentes deben ser, con la misma coordenada, deben ser iguales. Fíjense, tomemos la misma coordenada y, por ejemplo, esta altura. Fíjense, este y este. ¿Cómo son? ¿Tienen la misma pendiente? Sí, ¿no? Y este también, 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 y este también. Vamos con esto de acá, para una misma coordenada ahí. Fíjense, son todos paralelos. Vengamos para acá abajo. Tomemos esta, por ejemplo. ¿Me ven el cursor? Sí, se ve. Chicos, bueno, tomemos este valor de i, por ejemplo, -1. Observemos los vectorcitos, las flechitas. ¿Cómo son todos?
paralelos. ¿Lo ven? Tomemos por ejemplo esta. ¿Cómo son todos los vectorcitos para un mismo I? Paralelos. Tomemos por ejemplo a esta en 1. Mírenla. En 1. ¿Cómo son todos los vectorcitos? Paralelos, iguales, ¿no? ¿Lo ven? O sea, ¿qué es lo que tienen? La misma pendiente. La misma inclinación. Otra observación. Ahora vamos a hacer un análisis vertical así. Miren esta. ¿Me van siguiendo? Miren la de al lado. ¿Cómo es? Miren la de al lado. Es simétrico. Es igual. Es igual. Mirá. Ya este con este, bueno, este y este ya sabe que son iguales. Este con este son iguales, este con este son iguales, este con este son iguales. Entonces, ¿cómo son las verticales? Todas las verticales, desde acá hacia la derecha o hacia la izquierda, depende cómo sea, o si te tomas esta, son iguales. Entonces, si vos conocés esta, conocés todo, conociendo una ya sabés todo. Eso es la particularidad de las ecuaciones diferenciales autónomas. ¿Mm? No les voy a dar la teoría, se las explico ahora gráficamente. A ver, una autónoma. Esta es autónoma. La derivada de P respecto al tiempo es K por P. ¿Aparece el tiempo? Yo sé que P depende del tiempo, pero no aparece explícitamente el tiempo. El modelo de crecimiento poblacional es una ecuación diferencial autónoma. Y esto también es un modelo de crecimiento poblacional, conocida como ecuación logística. Es una ecuación diferencial autónoma. Tengo K por P, igual que acá, multiplicado por 1 menos P sobre K, pero en algún momento me aparece la variable independiente T en la ecuación diferencial. No. Por lo tanto es autónoma. Vamos a esta. Esta no es autónoma. Porque fíjense, me aparece la variable independiente X. La f de xy, la variable independiente que es X, aparece en la ecuación diferencial. Y si ustedes se fijan, ¿se cumple lo que vimos recién? No. Tomemos un mismo valor de y, por ejemplo este. ¿Son paralelos los barrotes, los palitos? No. Miren este. ¿Son paralelos? Chicos, préstenme atención, por favor. ¿Son paralelos? Contéstenme. No. No. Tomemos una así, vertical. Tomemos esta, por ejemplo. Y tomemos la de al lado. ¿Es igual? No. Es igual. Quiere decir que esta ecuación diferencial no es autónoma. Y el campo de pendientes me está diciendo que esta ecuación diferencial no es autónoma. En cambio, si yo vengo acá a esta, efectivamente, tomo, por ejemplo, este valor de i igual a 2, fíjense, todos los palitos, discúlpenme que habla así, todos los vectorcitos o pseudo vectorcitos, son paralelos. Vengo el de abajo y son paralelos. Cuando tomo así uno, como este, y me fijo, qué sé yo, el de al lado a la derecha y el lado a la izquierda es exactamente igual. Eso solo se da en las ecuaciones diferenciales autónomas. ¿Me van siguiendo? Bueno, aprendimos bastante, porque sabemos de dónde sale esto. ¿De dónde sale esto? De acá, chicos. De acá. ¿Sabemos graficarlo? ¿Lo van a graficar? No. Se lo vamos a dar. En los ejercicios no le vamos a pedir que grafiquen un campo direccional, un campo de pendiente, ¿de acuerdo? El campo direccional. Se lo vamos a dar. Ahora, ustedes lo ven en el campo, si ustedes lo analizan, se van a dar cuenta enseguida
simplemente mirando los pseudovectorcitos estos, si es autónoma o no. ¿De acuerdo? ¿Se van a dar cuenta, chicos? Después de lo que acabamos de ver. Sí, ¿La sí. van a reconocer? ¿Se van a dar cuenta? Perfecto. Bueno. Deberíamos. Sí, se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. Quédense tranquilos. Bueno. Sigamos. Por ahora todo claro, ¿no? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos, sigamos. Más sobre ecuaciones diferenciales autónomas, líneas de fase y puntos de equilibrio. Bueno, existe una gran redundancia en el campo de pendientes de una ecuación autónoma. Ya lo acabamos de ver. Si conocemos el campo de pendientes a lo largo de una sola línea vertical t igual a t0, acá tomo como valor independiente t igual a t0, vayamos acá, t, qué sé yo, esta podría ser cualquier t igual a t0, tomamos esta, entonces la conocemos en todo el plano ti, este sería el plano ti, ¿lo ven? La conocemos en todo el plano ti. Esto simplifica bastante nuestro trabajo, porque en lugar de dibujar todo el plano, bastaría con dibujar una línea que contuviese la misma información. Esta línea se llama línea de fase para una ecuación autónoma. O sea que yo, dibujando una de estas vertical, ya está, ya tengo todo. Línea de fase para una ecuación autónoma. Bueno, acá me faltó hacerles el gráfico. Bueno, espero que lo tengamos. Acá tengo una. Línea de fase de una ecuación logística. La ecuación logística esta es parecida, si ustedes se fijan, es parecida a esta. Si ustedes se fijan, es parecida a esta. ¿De acuerdo? Acá yo tendría I por 1 menos I. Fíjense. I por 1 menos I. Las constantes las saco, ¿no? Bueno, buscamos los puntos de equilibrio. Es decir, en donde la derivada vale 0. Es decir, donde la derivada de I respecto de t, o sea, f de I igual a 0. En esta, por ejemplo, ¿dónde vale f de I igual a 0? Acá. En esta, ¿lo ven, chicos? En esta. Acuérdense, de I a dt igual a f de I igual a 0. Me está diciendo dónde la derivada, los palotes, discúlpenme que hablo así, se me hacen como, se me hacen 0, todos. Acá no tengo ninguna. Podría haber, sí, podría haber, de casualidad. Pero no es una ecuación diferencial autónoma. En alguna autónoma voy a tener algún punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Bueno. Lo cual significa que hallaremos los puntos donde la pendiente es horizontal, o líneas de campo direccionales horizontales. Veamos esta ecuación, la ecuación logística. 1 menos I por I igual a 0. Bueno, para que esto valga 0, ¿qué tiene que pasar? O I vale 0, esto es cierto si solo si I vale 0, o I vale 1. O sea que, fíjense, acá ya tengo dos valores de I, donde yo sé que la derivada va a valer 0, donde voy a tener palotes, discúlpenme que les hablo así, palotes horizontales. ¿Se entiende, chicos? Para I igual a 0 y para I igual a 1,
en mi gráfica tendría todos palotes horizontales, líneas de campo, horizontal. Entonces uno lo va a llamar, por ejemplo, que I1 de t igual a 0 para toda t, I2 de t igual a 1 para toda t. Estas son las soluciones de equilibrio. Discúlpenme que yo no les hice, a ver, creo que en el otro gráfico está. I igual a 0 e igual a 1 sobre el eje Y se denominan puntos de equilibrio. O sea, yo tendría que ir al eje... Esperen que se me metió algo. Yo tendría que ir al eje Y ahora, y dibujar igual a 0 e igual a 1. Los puntos de equilibrio se clasifican en fuentes si las flechas son salientes hacia arriba y otra hacia abajo. Y en sumideros si las flechas son convergentes, es decir, a un mismo punto entran dos flechas. ¿Se entiende, chicos, lo que estoy diciendo? A ver. Bueno. ¿Entendieron que en estos puntos, tanto en I igual a 0 como en I igual a 1, la ecuación la pendiente vale 0? Eso lo entendieron, ¿no? Por lo tanto, si yo hiciese el campo direccional, ahí los palotes, los vectorcitos, ¿cómo están? Todos horizontales. Entonces yo eso lo puedo escribir en una línea vertical y marcar el 0 y el 1 como los puntos de equilibrio. Es como si yo hiciera esto, los marco acá, y marco el 1 y el 0, acá tengo el 1, y acá tengo el 0 como puntos de equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Está bien, chicos? Acá, bueno, esto lo saqué de algún apunte de internet, pero es la misma ecuación. Acá yo la llamé Y y acá se llama con X. Fíjense, este campo direccional corresponde a la ecuación logística. Y fíjense que no está muy, muy clara, pero efectivamente, si ustedes tienen buena vista, van a ver que todas las líneas verticales, así, todas las trazas verticales, son iguales los vectorcitos. ¿Se dan cuenta? Entonces yo, con que conozca una, ya conozco todo. Y pongo el 1 y el 0. ¿De acuerdo? Como punto de equilibrio. Y de ahí saco una flechita hacia abajo y otra hacia arriba. Esto sería una fuente y este punto es un sumidero. Hacia ahí entran. Bueno, diagrama de línea de fase. Bueno, tendríamos que graficarlo esto. Ahora lo vamos a ver analíticamente. Perdón, profe, una consulta antes de que siga. ¿Ecuación logística se le llama a una ecuación que tenga esa forma en particular o a qué se refiere? Sí, tiene esta forma en particular. ¿Por qué? Porque se parece a esta. Si vos te fijas, es logística porque está relacionado con el crecimiento de la población. Y tiene un valor de contención, si vos te fijas, es igual a esta, en la forma general. Es igual a esta. Vos acá tendrías I con un K que vale 1, y te quedaría 1 menos I. En vez de P, imagínate una I. De I a dt sería I', ¿no? Igual a I con un K igual a 1, y un valor de contención, esta K mayúscula, que vale también 1, te quedaría 1 menos I. Tiene la misma forma, quedaría I por 1 menos I. Si te fijas, te queda I por 1 menos I. Ya vamos a volver sobre ese tipo de ecuación más tarde. Bueno, sigamos. Teorema de linealización. Bueno, supongamos que I0 es un punto de equilibrio de la ecuación diferencial de I a de t igual a f de I. Ven que
¿Esta es autónoma? ¿Por qué es autónoma? Porque no, yo acá no puse f de ix o f de it. Esta es una notación, una expresión matemática, donde f es una función diferenciable. Entonces, si f' en I0, un punto de equilibrio, es, o sea, es menor que 0, entonces I0 es un sumidero. Si f' en I0 es mayor que 0, entonces I0 es una fuente. Si f' de I0 es igual a 0, o si f no existe, entonces necesitamos información adicional para determinar qué tipo de, el tipo de I0 que es. A ver, ¿quién quedó? Admitir. Espera. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Qué hora es? En todo caso, si no viene Camila en un ratito, hacemos un descansito. Si no viene Camila, les doy otro temita, ¿saben? Yo calculo que ella, a ver, no me dijo si salió siquiera. Estaba viniendo del centro. Hacemos un repaso, chicos, y 10 minutos de descanso. Si no viene Camila, sigo con lo demás, ¿saben? Así adelantamos. Dale. Bueno, ¿Quieren que hagamos un breve repaso? ¿O no? ¿O vamos directamente al descanso hasta 1:30 y 35? ¿Hacemos un repasito? Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a hacer un repaso. Bueno, una ecuación diferencial, acuérdense, chicos, es una ecuación en donde aparece una función desconocida y alguna de sus derivadas. Nuestro trabajo va a consistir en ¿qué cosa? En hallar esa función desconocida. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la función desconocida podrá ser y de x o una x de t. Las ecuaciones diferenciales que vamos a ver nosotros se llaman ordinarias. Ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué? Porque la función desconocida depende de una sola variable independiente. En cálculo numérico o en cálculo avanzado, al año que viene ustedes van a ver ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, donde van a tener la función desconocida, la función que ustedes quieren hallar, que depende de más de una variable. Depende, por ejemplo, de x y del tiempo, o de x y de y del tiempo, o el caso más extremo, más complejo, sería una función donde dependa de x y z y del tiempo. Los problemas de deformaciones, ustedes son ingeniería mecánica, ¿no? Los problemas de deformaciones generalmente dependen de esas 3 variables, mejor dicho, de esas 4 variables. Bueno, muy bien. Vimos lo que es el orden de una ecuación diferencial, eso se acuerdan todos, ¿no? Nosotros vamos a ver solo ecuaciones diferenciales de segundo orden y de primer orden. No aparecen derivadas terceras. De hecho, en la naturaleza no se encuentran derivadas terceras. Muy bien. Sigamos. Vimos lo que es un modelo matemático, ¿no? Un modelo matemático es una descripción por medio de alguna fórmula matemática de un fenómeno real o un fenómeno que fue generado por el hombre. Y generalmente ese modelo matemático responde a algún experimento, algo. ¿Y cuál es la finalidad? Entender mejor el fenómeno y poder predecir el comportamiento del sistema. Yo les dije que cuando uno resuelve una ecuación diferencial donde el tiempo está involucrado, es una de las variables independientes, de alguna manera uno está prediciendo el futuro. No quiere decir que estoy adivinando, pero estoy prediciendo el futuro. Bueno, queda feo lo que le dije, no estoy prediciendo el futuro, no queda muy matemático, pero es así. Lo estoy prediciendo y tengo todos los elementos, toda la información como para decir qué va a pasar. ¿Se entiende, chicos? No es que sea divino o que tenga la bola de cristal. ¿Está bien?
¿Sí? Si no, hubiese estudiado astrología. Y vengo, le tiro las cartas, le leo el horóscopo. ¿De acuerdo? Bueno. En el mundo real ocurren cambios, esto es muy importante, y queremos predecir el comportamiento del futuro sobre la base de cómo cambian los valores actuales. Bueno, de paso ya les voy dando esta, como yo les dije, este es un modelo de crecimiento de población. Esta es una ecuación diferencial. Uno acá podía poner P' igual a K por P. Acá yo puse P de T, porque la población depende del tiempo, pero me aparece el tiempo como variable independiente. No. Entonces, ¿cómo es esta ecuación diferencial? Es una ecuación diferencial autónoma. ¿De acuerdo? Bueno, y esta también es una autónoma. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Sigamos. Vimos cómo se resuelve una ecuación diferencial por variables separables. ¿Quieren que repasemos los ejemplos? ¿Se entendieron bien? Esto se entendió, ¿no? ¿Quieren que yo después de esto se lo pase un PowerPoint y se lo suba acá? ¿Esta Dale. teórica? Sí, sí, se puede. Sí, profe. Si no hay problema, ayuda. Bueno, Tiene como problema. está bien. Vimos lo que es el teorema de existencia de la solución y de unicidad. ¿Qué quiere decir esto? Tienes una solución diferencial, siempre tienes esa solución. Y bajo las condiciones iniciales y de contorno, esa solución, ¿cómo es? Única. Vimos un ejemplo, donde le pusimos la condición de contorno o la condición inicial y vimos que esa solución realmente es única. Bueno, muy bien. Después vimos campos dependientes o direccionales. Vimos este campo tan lindo que correspondía a esta ecuación diferencial. Acuérdense de la notación. Y prima es de I a de X igual a F de XY. Fíjense, es esto. Esto que está acá es la F de XY, porque me aparece la variable independiente y me aparece la función. Si yo tuviese que resolver esto analíticamente, ¿en qué consistiría mi trabajo o mi tarea? En hallar la I, pero no la voy a hallar. Voy a dibujar un campo dependiente sobre un campo direccional. Y luego me tomo el trabajo con esta curva, que no se lo vamos a pedir, esto lo puedo hacer matemática, me tomo el trabajo, dibujo 90 puntos, 100 puntos, y obtengo todo este grafiquito que está acá, este gráfico con estas pendientes, estos palotes, que yo les digo, no son vectores. ¿Por qué no son vectores? Porque no tienen la flechita que me dice, yo acá podría decir, bueno, la flechita es así, crece en este sentido. Estos vectorcitos o pseudo vectorcitos que me dicen, la inclinación me dice cuánto vale la derivada acá. Este gráfico, que es un campo direccional, de alguna manera me da todas las soluciones de la ecuación diferencial. Cuando a mí me dicen, calcule o grafique la curva solución que pasa por el origen, bueno, es esta. Es esta. Y esta responde a algún determinado valor de contorno. ¿Entendieron cómo la graficamos? No la van a tener que graficar ustedes, pero si ustedes les dicen esto, les aparece esto, y les piden, bueno, grafiquen la curva solución, saben de dónde salió esto. ¿Se van a acordar? Chicos, ¿se van a acordar? Fíjense que acá, en ningún momento me pidieron halle la I de X. Me tiraron así, toma, esta es de I a de X, esta es I' igual a esta función, a esta F de XY. Bueno, graficar el campo direccional y luego trazame la curva de la solución que pasa por el origen. Esta. ¿De acuerdo?
En función de lo que vimos de ecuación diferencial autónoma, ¿qué conclusión sacan ustedes de esta? Sin ver esto, ¿qué me dirían? ¿Esta es autónoma o no? Chicos, no es autónoma. ¿Qué tenía que pasar para que sea autónoma? ¿Cómo tenía que ser? Tiro una horizontal así, para un mismo valor de i, ¿cómo son todos los vectorcitos? Paralelos. ¿Está? Y si tomo así una vertical, son todos iguales. Fíjense. Puntos de equilibrio, líneas de fase para una ecuación diferencial autónoma. ¿Voy muy rápido? ¿Se me durmieron? ¡Hey! No, está bien. Todo bien. ¿Venimos bien? Bueno, en general una ecuación diferencial autónoma tiene esta forma. I' es igual a f de i. Fíjense que no me aparece la otra variable, ¿no? En este caso acá está tomada como la variable independiente del tiempo. No me aparece una f de it. Acuérdense, no siempre va a ser f de xy. Podría ser una f de xt o una f de it. La i es la función desconocida y la otra, x es la variable independiente. ¿De acuerdo? Bueno, si ustedes se fijan en esta verdaderamente es autónoma. Tomamos un mismo valor de i, por ejemplo acá, i igual a 1, y si se fijan, todos los vectorcitos, los palotes, son paralelos. ¿De acuerdo? ¿Lo ven, chicos? Tomo uno así vertical, tomo una vertical, tomo el de al lado, el de la derecha, es igual. Tomo otro más, uno más a la derecha y es igual. Me voy para la izquierda y es igual. Son todos paralelos iguales. Por lo tanto, basta con que yo conozca una línea vertical, que ya tengo todas las soluciones, ya tengo toda la información. ¿De acuerdo? Y cuando encuentro una línea así horizontal, donde la pendiente vale 0, donde I' vale 0, bueno, ¿eso qué es? La solución de equilibrio. ¿Está bien? ¿Está bien? Puntos de equilibrio. ¿Se entiende, chicos? Bueno. Existe una gran redundancia en el campo de pendiente de una ecuación autónoma. O sea, ¿le quedó claro lo que es una ecuación autónoma? ¿Se dan cuenta por qué esta es autónoma y esta no es autónoma? Viendo el gráfico de pendientes y viendo la fórmula. ¿Está? Y miren esta fórmula. ¿Aparece la otra variable independiente? ¿Aparece t o aparece x? Supongamos que la variable independiente es t. ¿Aparece t? No. Esta es recontra autónoma. Y si pudiésemos ver estos grafiquitos, veríamos que para un valor constante de i son todos paralelos y que todas estas trazas verticales son iguales. Y los puntos de equilibrio corresponden a donde los vectorcitos están todos horizontales porque la pendiente vale 0, porque i vale 0. Vamos acá. Línea de fase en una ecuación logística. Sea esta ecuación diferencial. Esta apréndansela que se llama logística. Buscamos los puntos de equilibrio, es decir, donde di a dt igual a f de i igual a 0. Lo puedo hacer analíticamente, acá lo hice analíticamente o mirando el gráfico si me lo dan. En esta ecuación diferencial, que es autónoma, ¿por qué es autónoma, chicos? Insisto, porque no aparece la variable independiente, en este caso el tiempo. Si la variable independiente fuera x, no aparecería x. En este caso la variable independiente es el tiempo que no aparece. Bueno, ¿cuándo vale 0 la ecuación diferencial? Cuando i vale 0 o cuando i vale 1. ¿Ven? I igual a 0, igual a 1 son las soluciones de equilibrio. Bueno, chicos, ¿se entendió? Hacemos un breve descansito, que ya son 1:30.
Dale, profe. Dale, perfecto. Perfecto. Tomamos 10, 15 minutos y volvemos. ¿eh?